Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice así: la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Amén. Señor, añade bendición a su palabra en esta hora. Puede sentarse. Gloria al Señor. Y desde el jueves estoy reflexionando en esta palabra. Amén. Compartí un poquito de ella con mi hermano Zubí. Y este mensaje es un mensaje de reflexión que nos va a llevar a reflexionar muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida. Amén. Y podemos titularlo: ¿para qué debo avivar el fuego de Dios en mí? ¿Para qué debo avivar el fuego de Dios en mí? Amén. Amén. Y vemos que el apóstol Pablo, como lo dice la Santa Escritura, fue el que le escribe carta a Timoteo. Pero se lo escribe con un propósito específico. O sea, el apóstol, cuando le escribe la carta a los Efesios, posteriormente tiene que escribir una carta a Timoteo y posteriormente una segunda carta a Timoteo, que es el pastor de Efesios. ¿Y por qué? Porque Timoteo era un pastor joven. Estoy hablando, tenía un promedio como de 38 años. El pastor Timoteo, cuando estaba pastoreando en Éfeso. Y ese pastor joven sufrió varias circunstancias. Mira, la persecución de la iglesia, el comportamiento de los hermanos, porque si usted se va a Efesios y la recomendación del capítulo 3, capítulo 4 que da el apóstol de Efesios es: desvíate del viejo hombre que está viciado, o sea, cambia tu conducta, cambia tu comportamiento, deja esto, deja aquello, porque de verdad que en la iglesia había un comportamiento inadecuado, tenían aún su costumbre del mundo. Y el pastor sufría aflicción por eso. Y aparte de sufrir aflicción por eso, se enfermó del estómago. Que el apóstol le recomendó que tomara un poquito de vino como remedio para los dolores de su estómago. Aparte de eso, la persecución de la iglesia. O sea, llegó un momento que, aunque en Efesios, cuando vamos al libro de los Hechos, que Pablo visita Efesios, y fue un estruendo, la ciudad fue estremecida por el poder y la gloria manifestada de Dios, y hubo un mover, un trastorno en la ciudad, y vimos aquello tan poderoso. Llegó un momento que cuando Timoteo pastoreaba, Timoteo se enfrió el fuego de Dios que había en él por medio de las circunstancias ya expuestas. ¿Qué pasa, mis hermanos? En la segunda carta, el apóstol le da un consejo, lo aconseja. Amén. Amén. Y le dice en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios. Amén. Como dice el versículo, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque él le aconseja a Timoteo que avive el don que está en él.
Resulta que Timoteo, que llegó a avivarse, sí se avivó, murió apedreado en medio de la ciudad, haciendo la voluntad de Dios. Salió a exhortar, salió a reprender y a hacerle ver a la gente que deje su idolatría, que deje su hechicería, que renuncien a eso, y lo apedrearon. Y murió predicando. O sea, eso me dice a mí que Timoteo se avivó, recibió el consejo de la fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es necesario que hagas la obra de Dios en medio de un avivamiento. Es necesario hacer la obra de Dios estando avivado. Porque cuando no estás avivado, suceden una serie de cosas que han sucedido mucho. División, chisme, murmuración, contienda, me gusta aquello, no me gusta lo otro, ¿por qué yo? Porque no hay avivamiento en el corazón, no hay fuego encendido en el corazón. Y entonces hace la obra de Dios en la carne. Y la carne le gusta el chisme, la murmuración, y ve lo que no tiene que ver. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario que Timoteo fuera avivado para que saliera a hacer el trabajo que se le encomendó hacer. Es más, le dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo, lista, predica, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. De modo que el Señor de cada uno de nosotros nos tiene un llamado. El Señor de cada uno de nosotros nos tiene un ministerio. Hay un llamamiento santo en la vida de nosotros. Amén. Tenemos que estar conscientes que ese llamamiento santo el Señor lo quiere cumplir, pero con un fuego avivado en tu corazón, no de otra manera. Y hay una responsabilidad en nosotros poder avivar ese fuego. Miren, ese fuego no lo aviva porque yo estudio en un instituto. Ese fuego no se aviva porque yo venga todos los días a un culto. ¿Es necesario que yo venga al culto? Sí. ¿Es necesario que yo estudie? Sí. Pero eso no aviva el fuego. ¿Amén? El fuego se aviva en el altar de Dios, en la relación, en la comunión, en la intimidad, buscando la presencia de Dios, para yo renunciar a lo que tenga que renunciar cuando Él me redarguye, porque eso hace el buscar la presencia de Dios. El buscar la presencia de Dios me va a redarguir, me va a confrontar con su palabra. Si verdaderamente yo me dedico a buscar de Dios, como Dios quiere que lo busque, lo primero que va a hacer Dios es redarguirme de mis pecados, es confrontarme en lo que estoy haciendo que no debo de hacer. Eso es lo primero que va a hacer. Y la gente le huye a eso. Los evangélicos le huyen a eso. Así más directo. Pero es la manera, es la forma de que puedas avivar el fuego de Dios que está en tu corazón. Amén. Es la manera. Y debemos entender que la unción del Santo que está en nosotros está. Nosotros tenemos la unción del Santo, dice Primera de Juan. Nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, ya está el Espíritu Santo en nosotros, estamos ungidos. Amén. Pero se necesita avivar el fuego del Espíritu Santo. Porque una cosa es tener la unción del Santo y otra cosa es avivar el fuego del Santo. Son dos cosas muy diferentes. Y el Señor nos está llamando a avivar el fuego del Santo, el fuego de Dios que está en nosotros, que se nos dio por medio de la imposición de las manos, le dio el apóstol a Timoteo.
Y usted me dirá, bueno, pero a mí no me, eso fue a Timoteo porque era pastor y lo quiero como pastor y tiene que descender fuego sobre él. No, todos han sido ungidos y todos han tenido posición de mano, ¿o no? Porque cuando usted se le colocó a ministrar la alabanza, se le ungió con posición de mano, ¿sí o no? Igual al diácono, igual a todos los equipos que se han formado, ¿sí o no? Amén. Entonces usted recibió el fuego para cumplir ese ministerio, para cumplir esa función. Recibiste el fuego de Dios para cumplir con esa función. Claro que sí. Pero la mayoría de las veces lo apagamos. Y venimos a cumplirla, pero con el fuego apagado. ¿Sí o no? ¿Y dónde está el problema? Y por eso ese fuego apagado se convierte en murmuración y se convierte en cosas que no se entienden. Y no vemos que el efecto que eso trae a nosotros mismos. Y es ahí donde viene el redarguir, la reflexión que tiene que hacer usted y que tengo que hacer yo. Porque no podemos vivir haciendo la voluntad de Dios si no tenemos el fuego encendido. Aviva el fuego. O sea, el fuego tiene que avivar nuestro corazón. Es más, el logo de nosotros lo refleja. Nuestro logo lo refleja. ¿Qué es esto que está aquí? El corazón. Primeramente, el corazón, ¿sí o no? Dentro del corazón, ¿qué hay? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque ya lo recibimos, ¿sí o no? ¿Por qué lo recibimos? Porque nos fue rodeado, nos fue rociado, ¿qué cosa? La sangre del Cordero fue rociada en nuestro corazón y entró el Espíritu de Dios. Ahí está, ¿sí o no? ¿Y qué sucedió? Hay un fuego avivado. Pero si se quita el fuego, se va a apagar. ¿Qué pasa? Con ese fuego bajado, lo vamos a poder edificar en amor. Sencillo. ¿Qué podemos? Pero con el fuego encendido vas a edificar en amor. Y por eso muchas veces el Espíritu Santo me ha movido a hacer tantas cosas gracias a ese fuego. Y no hacerles una humanidad. Porque si le hago una humanidad, la voy a hacer en la carne y no voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer otra cosa. Pero ese fuego me mantiene haciendo la voluntad de Dios. En paciencia, en amor, en misericordia, en compasión, en voluntad de voluntad. Y aunque muchas veces no quiere explotar, viene el Espíritu de Dios. Es necesario que avive el fuego de Dios en nuestro corazón. Es necesario, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Porque mira, generaciones van y generaciones vienen. Y pasa una generación y viene otra. Amén. Y las generaciones pasadas que nos dan testimonio en la Biblia están pasadas. La generación de Moisés, la generación de Josué, la generación de Caleb, la generación de Norte y de Adán. Y todos nos dieron testimonio de su fuego. ¿Sí o no? De su fe inquebrantable. ¿Sí o no? Todas nos dieron. Y quedaron escritas para redarguirnos a nosotros, porque a nosotros era que nos iba a hacer falta ese redarguir a nosotros. Porque ha sido una generación que no levanta el fuego. Y hay promesa de parte de Dios, si la hay, de un fuego que levanta, de un fuego que transforma, que liberta, que sana, que rompe, que quebranta, si la hay.
¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios anhela más que nosotros el hacer eso. El Señor anhela más que nosotros hacerlo. Él lo anhela, Él lo quiere, Él lo desea, Él quiere hacerlo. Él está apto, Él está dispuesto, el Espíritu está presto en hacerlo con nosotros. Claro que sí. Pero ¿qué lo detiene? Aunque Él es todopoderoso, nosotros lo detenemos. Nosotros lo detenemos. Porque Él no va a quebrantar nuestra voluntad. Él nos redarguye. Nos confronta, nos exhorta, nos procesa, nos consuela, habla nuestra vida, para que nosotros despertemos a vivir reflexión. Pero Él está y siempre estará, prometió siempre estar. Entonces muchas veces vengo a la iglesia y después no vengo más, después no quiero más nada con la iglesia, después después sí quiero, y estamos rumados muy bien y nunca hay un corazón avivado. ¿Por qué? Porque el mundo nos jala, los deseos, las pasiones de la carne nos llaman. El entretenimiento del mundo nos abre los ojos y queremos alimentar cada día el deseo que hay en mi corazón. Que va en contra de las cosas de Dios. Y eso no permite, oígase bien, eso no permite que Dios obre en nuestra vida de manera sobrenatural. Y de momento queremos y buscamos de Dios y queremos que las cosas pasen así. Y no entendemos que todo es un proceso y que todo lleva tiempo. Y como yo no quiero esperar tanto tiempo, entonces me aparto otra vez. No, porque no sucede. Las cosas no son así. En Dios las cosas no son así. Todo tiene su tiempo y todo el obedecer tiene su hora. Todo. Y yo no puedo adelantar, óigase bien, adelantar los propósitos de Dios. Los atraso, como indiferencia, no haciendo la voluntad de Dios. Para adelantarlo no puedo. Debo cada día crecer, como el niño crece en su estado natural. Por eso la Biblia también nos acompaña, nos refleja y nos enseña que debemos dejar de ser niños y debemos crecer, madurar. Es un proceso natural del ser humano cuando nace. Gatea, camina, deja el tetero, empieza a comer comida sólida, se desarrollan sus huesos, crece, se estira. ¿Cómo lo hace? Solo Dios lo hace. Pero es un proceso natural de todo ser humano. Y nosotros como creyentes en el mundo espiritual entramos en el mismo proceso. Creímos al Señor, somos unos bebés, nos alimentan, nos dan tetas, nos dan tetero, vamos creciendo, damos los primeros pasos, pero tenemos que aprender a crecer y a dejar el tetero espiritual y empezar a comer comida sólida. Dejar los primeros rudimientos, las primeras enseñanzas en las que te afirmaste y crecer, madurar, ir más allá. Sí, es necesario. Estamos en unos tiempos proféticos donde se cumple cada profecía. Esos son los tiempos de ahora. Profecía van y vienen, han venido durante muchos años. Estamos en el tiempo del cumplimiento.
cumplimiento. Y ahora en adelante se cumplirán son las profecías. Es de cumplirse cada profecía. Es el tiempo de cumplimiento. Y Dios nos está llamando, nos está exhortando para que recapitalicemos y entremos con Él a esa dimensión, entremos con Él en ese mover, entremos con Él en ese avivar, entremos con Él en ese mover. Es el tiempo, es el momento. Dios no se equivoca. Dios lo llamó a usted y me llamó a mí. Amén. Claro que sí. Pero debemos nosotros avivar el fuego de Dios que está en nosotros. ¿Para qué? Por eso en el versículo dice, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. El miedo nos paraliza. El miedo no permite que hacer las cosas que debo hacer. Me impide, me cohíbe, me amarra. Pero el espíritu que yo tengo no es de cobardía, no es de miedo. Dice que es de poder, dice que es de dominio propio. Poder para vencer, poder para romper, para quebrantar, para libertar, para sanar, para hacer, salir a hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? Y de dominio propio, donde yo puedo tener templanza, temperamento, donde yo puedo decir que no a lo que le tenga que decir que no. ¿Sí? Y es el espíritu que usted recibió y que yo recibí. ¿Qué es el espíritu de Dios? ¿Para qué? El versículo me lo dice. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso, pero soy preso suyo. Y fue lo que dijo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder te va a ayudar a no avergonzarte de predicar, de abrir la boca, de testificar y de anunciar lo que tengas que anunciar en el tiempo, en el día, en la hora, en el momento que sea necesario. No te vas a avergonzar jamás, sino que hablarás, abrirás tu boca, porque estás llena de esa unción, porque tienes ese fuego avivado. Y no hay nada que detenga eso. No importa dónde te encuentres, no importa dónde estés ni con quien estés, el Señor pondrá palabra en tu boca. Claro que sí. En medio de la circunstancia, donde sea, mira, estés en el trabajo, estés en la escuela, estés donde sea, es tiempo de testificar de Él, es tiempo de hablar de Él, es tiempo de presentárselo a la gente, es el tiempo. Y aunque la gente esté desconcertada, el viernes yo estaba en el trabajo y el viernes lo están rotando para participar en el centro de acopio. Y me tocó el viernes, junto con el equipo, porque yo trabajo ahí, toda la jefa y todos los otros. Y ellos estaban haciendo el trabajo ahí, pero había mucho muy desconcertados con lo que estaba pasando. Algunos no querían ir porque estaban diciendo que si iba a caer esa torre y iba a estar metido ahí. O sea, había mucho miedo, muchos temblores, muchas cosas, temblores en los corazones. Y bueno, yo estaba tranquilo. Y simplemente, mira, es que es inevitable, te van a preguntar, te van a señalar, te van a decir por qué esto. Y simplemente yo le digo, mira, tal vez estemos pasando un momento doloroso,
Por aunque estemos pasando un momento doloroso, yo te tengo que decir la verdad, yo no te puedo mentir. Y esto que pasó es principio de dolores, vendrán cosas peores. Así se lo dije. Son señales que dejó mi Señor Jesucristo, donde dio las señales, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, pestilencia, hambre, pero también dijo que era un principio de dolores, que no es el fin, es un principio de dolores. Eso me dice a mí que vendrán cosas peores. Ay, no diga eso, no te puedo mentir. Pues es la verdad. Pero hay esperanza. Pero te completo esa verdad. Hay esperanza. Hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. Hay esperanza. Él nos guardará de todo mal. Él nos guiará a toda verdad, toda justicia. Su amor me protegerá, me cuidará en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Él me va a guiar. Él me va a ayudar. Él me sostendrá. Claro que sí. Pero hay que hacérselo saber, que decírselo. Pero si no avivas el fuego del don de Dios que está en ti, nunca lo vas a decir. Lo tendrás únicamente para ti. Y eso te convierte en un egoísta, Entonces, ¿para qué vamos a avivar el fuego que está en nosotros? ¿Para qué? Para pronunciar. Como lo mismo lo dice el versículo, gloria al Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo, porque fuimos llamados con un propósito. Oiga, fuimos llamados con un propósito. Un propósito. Sí, no estamos aquí por casualidad. No estoy aquí porque me tocó. No. Claro que no. Estoy aquí porque tengo un llamamiento santo, con un propósito, con una gracia especial. Sí. Pero tengo que cumplir con ese llamamiento santo. Tengo que llevarlo a cabo. Y ese llamamiento santo es para anunciar, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó la muerte y sacó la luz. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Y eso yo lo tengo que anunciar. Eso yo lo tengo que decir. Que Cristo venció la muerte. Amén. Que morir en Él no es morir, es dormir. Y es ganancia. Sí, porque Él la derrotó, Él la quitó y sacó a la luz la vida, la inmortalidad, por el Evangelio. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Eso hizo mi Señor, eso hizo mi Salvador, y nos invita a nosotros a cumplir un llamamiento santo. Gloria a Dios. Pero para poder cumplir ese llamamiento santo necesito avivar el fuego de Dios que está en mí. Si no, no lo voy a cumplir. Si no, no lo voy a cumplir. Así que es hora, iglesia. Es hora, iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Porque ese fuego avivado es lo que te va a quitar la escoria. ¿Sí? Eso es lo que te va a quitar la escoria. Lo que tú misma no te puedes quitar. El fuego de Dios te lo va a quemar, te lo va a quitar. El fuego de Dios.
que yo no puedo dejar esto, que yo no puedo dejar aquello, porque no buscas el fuego de Dios. Porque nada es imposible para Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. No lo es. Y si tengo que tirarme de rodillas todos los días, como lo hice una vez hace muchos años atrás, lo tengo que hacer, lo hago. Porque cuando tenía un año en el Evangelio, habían cosas que yo hacía que mi carne me llevaba a hacer, pero mi espíritu me redargüía cada vez que lo hacía. Y me empecé a tirar de rodillas todos los días, me paraba, me acostaba, me veía en la noche, y ya era automático. Cuando me despertaba me tiraba de rodillas y la oración era la misma: quítame esto, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero. Y busqué. Y una noche, en la madrugada, estoy dormido y el Señor me levanta. El Señor me levanta y me tumba de la cama y caigo de rodillas. Y empiezo a orar: Dios mío, quítame esto, Señor, yo no quiero hacer más esto. Y el Espíritu habló a mi oído en ese momento y me dijo: me aceptaste como tu Salvador y lo soy, pero es necesario que me aceptes como tu Señor. Cuando dijo eso, pasó algo dentro de mí que no sé cómo explicarlo, de verdad. Pero yo sentí que algo me pasó con él. Y yo dije: Dios mío, hice una oración: Señor, eres mi Salvador, gracias, pero hoy te acepto como Señor de mi vida. Y cuando yo dije esa oración, algo cambió en mí. Y me puse de pie y más nunca volví a hablar. Ya lo que hacía no lo voy a hacer. Ya no era un impedimento para mí. Hubo una transformación del espíritu esa madrugada de rodillas. Pero no te debes descansar de buscar, de clamar, de ayunar, de postrarte, de entender que no es con tu fuerza, pero debes llenarte del Espíritu. Porque si no, nunca lo vas a dejar. No, que no puedo, no digas que no puedes, digas que no quieres. Punto. No quiere, no puede, no quiere dejarlo. Son dos cosas muy diferentes. Y lo disfraza con el no puedo, pero es que no quieres, porque está en ti. Pero si buscas la llenura del Espíritu, si buscas el fuego de Dios que aviva tu vida, Él no va a quitar de tu vida. Aleluya, amén. Claro que sí. Pero Él está viendo, ¿sabe qué? La disposición de los corazones. Amén, sí. Por eso no es que no puedes, sino que no quieres. Porque si dispone tu corazón, Él lo hace. Y si no dispone tu corazón es porque quieres seguir haciéndolo. Y ya no te quedas más mentira. Él está buscando corazones dispuestos. Amén. Él está buscando corazones dispuestos. Para avivar en Él su fuego, el fuego de Dios. Para salir a hacer su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme al llamamiento santo que puso en ti. Porque hay un llamamiento santo en tu vida. Sí lo hay. Y es irrevocable, ¿sabes? Los llamamientos son irrevocables. Por tanto, se va a cumplir el llamamiento que hay en tu vida. Pero el precio de qué se va a cumplir, porque Jonás tuvo que morir en un pez en lo profundo del mar para que se pudiera cumplir. ¿A precio de qué se va a cumplir el llamamiento en tu vida? ¿A qué precio se va a cumplir ese llamamiento? Porque dice la Biblia que Jonás se lo tragó un pez y duró 3 días allá en el fondo, pero esos 3 días
tocar el fondo del mar, ¿qué quiere decir eso? Que tuvo que morir. Jonás tuvo que morir. Jonás murió. Y al tercer día el pez lo vomitó. Y se habla, y ahí se sacan muchas cosas. Y una de esas es también la muerte y la resurrección de mi Señor Jesucristo. Pero, ¿a qué precio se va a cumplir el llamamiento santertino? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde tú mismo te vas a permitir llegar para que se cumpla el llamamiento de tu vida? Porque las cosas vienen no porque Dios así las quiere, porque Dios así las quiere. Porque si Jonás no huye, sino que dice, ese Señor yo voy, él fue por ahí y se cumple el llamamiento. Pero él huyó al lado contrario del llamamiento. Y tuvo que venir el proceso. Entonces, ¿a qué precio? ¿A qué precio se va a cumplir el llamamiento santo de tu vida? ¿Hasta dónde tienes que llegar para que lo puedas entender y comprender y empezar a caminar en lo que Dios te está llamando? ¿A dónde tienes que llegar para que eso se cumpla? Eso te explico. El Señor te redarguye hoy y no es la primera vez, siempre lo hace. Pero ¿cuándo va a disponer en tu corazón a verdaderamente advertirte a Él para que vives el fuego que Él puso en tu corazón? El fuego de Dios. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias sobre su pie en esta hora.